En el siglo XIX, los científicos y los médicos creían que las enfermedades aparecían de forma espontánea. Estas enfermedades eran casos de casualidad y que brotaban de la nada en la piel o en el polvo y podían matar a cientos o miles de personas de la nada. Ya que estas enfermedades eran casualidades, no podían predecirse ni prevenirse, no había forma de protegerse en contra de las enfermedades. Pero un científico francés llamado Louis Pasteur valientemente afirmó que toda la comunidad médica estaba equivocada, que realmente había un mundo invisible que controlaba todo esto, que no podía verse a simple vista. Este era el mundo de los microorganismos, pequeños organismos que estaban causando estas cosas. Estos podían flotar en el aire, adherirse a los alimentos, pasarse de persona a persona o quedarse sobre objetos, contaminándolos y causando las enfermedades que tanto problema le estaba dando a la humanidad. Enseguida los que creyeron estas investigaciones comenzaron a lavarse las manos, comenzaron a separar a los sanos de los enfermos y a taparse la boca cuando los trataban y cuando tosían. Pero otros se burlaron de la idea de Pasteur. La idea de que hubiera un mundo invisible que causara enfermedades y muertes parecía extraña, rara, ridícula. Hoy en día sabemos que Pasteur tenía toda la razón y que su investigación fue la pionera en la teoría de los gérmenes y preparó el camino para las vacunas, las cuales salvan millones de vidas. De modo similar, la Biblia nos habla de un mundo invisible y nos dice que tenemos un problema en ese mundo invisible. Todos los días vemos los efectos de este problema. Vivimos en un mundo lleno de delitos, abusos, enfermedades, promiscuidad, ira, violencia y engaño. Pero aunque todas estas cosas son malas, son simplemente el síntoma de un problema más profundo, una enfermedad del alma. Esta enfermedad provoca la ruptura de nuestras relaciones aquí en la tierra. Y sobre todo la ruptura de nuestra relación con Dios, el Señor de los cielos. En esta lección vamos a descubrir lo que Jesús vino realmente a hacer. ¿Cuál fue su objetivo al venir? ¿Y qué fue lo que Él logró al venir y hacer lo que hizo? ¿Por qué vino a la tierra? Y cómo Él vino a resolver nuestro problema invisible. Él vino a sanar la enfermedad de nuestras almas para ser el antídoto que restaura a las personas entre sí y con Dios. En el tercer capítulo de Juan conocemos un hombre llamado Nicodemo. Este era un hombre muy importante. Era muy religioso y miembro del concilio más importante de todo Israel. Pertenecía a un grupo de personas élites llamadas los fariseos. Ellos se preocupaban por cumplir la ley y hacer que otros supieran lo bien que cumplen la ley. Para ser fariseo, uno no solo tenía que cumplir con todo lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, sino uno tenía que cumplir con todas las leyes que ellos habían elaborado para mostrarle al mundo lo santo que ellos realmente eran. Ser fariseo significaba ser una persona correcta e intachable. Nicodemo era uno de los fariseos principales y había dedicado toda su vida para llegar a ese puesto. Veamos entonces la interacción que tiene este hombre de religión con Jesús. Dice: había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó: te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de los cielos si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar
como las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó: tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Eso lo encontramos en Juan 3, los primeros 10 versículos del capítulo. Jesús vino a resolver un problema espiritual, un problema profundo, un problema invisible. Las personas estaban preocupadas en lo que hacían. Jesús estaba preocupado con lo que era. Más específicamente, nuestro problema espiritual. Sin embargo, con muchas personas en la actualidad, Nicodemo no sabía que tenía un problema. En su propia opinión, él se consideraba un buen hombre, un hombre moralmente religioso. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos dicho: yo soy buena persona, o él es buena persona? ¿Cuál pudiera ser su problema? Pero Jesús sabía algo que Nicodemo no sabía. Jesús sabía que Nicodemo tenía un problema que le impedía conocer a Dios de una manera más profunda y personal. Nicodemo vino a Jesús de noche, en secreto. Él tenía preguntas que hacerle a Jesús. Había escuchado historias y quería saber si Jesús era lo que parecía. Y a veces nosotros podemos preguntarnos lo mismo. ¿Tiene sentido la fe? Podemos dudar. A menudo no estamos seguros. Cuando Jesús le habló a Nicodemo, fue directo al problema. Con toda su moral y religiosidad, Nicodemo era un hombre pecador que tenía una necesidad urgente de comenzar de nuevo. Era un hombre que necesitaba cambiar de adentro hacia afuera. ¿Por qué es tan importante esta conversación con Nicodemo? Porque más adelante en la misma conversación Jesús habla sobre lo que Él vino a hacer a este mundo. En Juan 3, 14 al 17 leemos lo siguiente. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Si te das cuenta, en medio está el versículo más famoso de toda la Biblia, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay tantas cosas tan hermosas, pero primero veamos que Jesús predice su muerte. Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto, pero Jesús será levantado en una cruz. Puede parecer raro, pero la muerte de Jesús fue la solución de Dios para nuestro problema invisible, para nuestro verdadero conflicto. Jesús murió como el pago final y completo por nuestros pecados, ya que la paga del pecado es la muerte. Dios escogió poner nuestros pecados sobre Jesús para que Él muriera como nuestro sustituto. En la cruz, Jesús sufrió en nuestro lugar. Por eso, Jesús le explicó a Nicodemo la razón de su muerte. Es el versículo más famoso de toda la Biblia. Juan 3:16 es el Evangelio. Las buenas noticias que Dios decidió reconciliar al mundo consigo mismo a través de su Hijo Jesucristo. Romanos 5:8 lo deja muy claro. Dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Reflexionemos en esto. Dios envió a su Hijo para morir en nuestro lugar, de modo que mediante su sacrificio nosotros pudiéramos ser perdonados, restaurados y hechos nuevos una vez más. Dios hizo todo esto porque nos ama a cada uno. Fue el amor de Dios lo que envió a Jesús a la tierra. Fue el amor de Dios lo que lo llevó a la cruz. Y es el amor de Dios el que nos lleva de vuelta a Él cada día. Durante su conversación con Jesús, Nicodemo aprendió que no es suficiente ser buena persona. No es suficiente ser moral, correcto o siquiera religioso. No es suficiente. Todo el mundo tiene un problema de pecado. Y solo Jesús puede resolver ese problema. Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y cuando dijo esto, sin dudas
No quiso decir que una persona tenga que nacer de nuevo en un sentido literal. Jesús está hablando de un nuevo nacimiento. Al igual que la persona nace físicamente, también tiene que nacer espiritualmente. Y cuando le damos la espalda al pecado y nos volvemos a Jesús, nacemos de nuevo. Podemos comenzar otra vez. Podemos convertirnos en una nueva persona. Somos sanos de esa enfermedad del alma. Cada semana exploramos un concepto clave con la esperanza de aclarar la definición y poder aplicarlo a nuestras vidas. En esta lección vamos a hablar a más profundidad algo que hemos estado mencionando mucho durante esta lección, y ese es el pecado. La Biblia no fue escrita en español, no fue escrita en latín, fue escrita en hebreo, griego y arameo. Y por esa razón, a la hora de traducirla al latín, al español, al inglés, a veces se pierden ideas culturales y las connotaciones de las palabras. Entonces a veces nos cuesta encontrar qué significa una palabra, qué significaba en ese tiempo y qué debería significar para nosotros el día de hoy. Agreguemos a esto nuestra propia interpretación y a veces nos alejamos tanto de lo que significaban en ese tiempo. Pecado es una de esas palabras y tiene una palabra en hebreo y otra en griego. En griego la palabra es amartía. Es por eso que el estudio del pecado dentro de la teología sistemática se llama amarteología. Es con H, amartía. Para los griegos esta palabra se refería a algo interior que gobernaba a los seres humanos. No era simplemente actos malos o crímenes, era algo que vivía dentro de nosotros y no nos dejaba hacer bien las cosas. Éramos esclavos de esto. En hebreo la palabra es kata y literalmente significa fallar al blanco. Pensemos en un arquero en una competencia. Aunque se esfuerce y tenga las mejores intenciones del mundo, fallar al blanco significa no lograr la meta para la cual está ahí. De la misma forma, nosotros hemos fallado al blanco de la vida que Dios esperaba de nosotros. No hemos vivido de acuerdo a lo que Dios pide. Y por eso hemos fallado al blanco. ¿Por qué decimos todo esto? Porque a veces somos como Nicodemo y pensamos que el pecado es algo completamente exterior. Es simplemente las cosas que hacemos. Como no estamos cometiendo ningún crimen, como no estamos robando, matando, realmente no vemos el pecado en nuestras vidas. Pero con estas definiciones encontramos que el pecado va mucho más allá de una mala acción. Jesús decía que era una cuestión del corazón. En Mateo 5, 27 y 28 dice lo siguiente: han oído el mandamiento que dice no cometerás adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya cometió adulterio con ella en el corazón. Esto nos parece una locura si pensamos que el pecado son solo crímenes. Pero cuando entendemos cómo la Biblia se refiere a estas cosas, entonces vemos que el pecado, esta enfermedad, va mucho más allá de cometer algo malo. Es un problema del corazón. Sí es violar la ley de Dios, pero también es una enfermedad muy dentro de nosotros. Cada área de nuestra vida en la que pensamos que somos nosotros los que tienen la autoridad está llena de pecado. Es algo que gobierna sobre nosotros y algo que por más buenas personas que tratemos de ser, es la cosa que nos domina y nos lleva a hacer y nos lleva a fallarle al blanco. El pecado destruye todo lo bueno. El pecado corrompe todo lo hermoso. El pecado es la base de todo problema social y moral que enfrentamos en la actualidad. El pecado es el motivo por el que tenemos cárceles y centros de rehabilitación. El pecado está detrás de cada paso de maldad e injusticia en este mundo. El pecado es la razón por la cual existe la adicción, la esclavitud y el maltrato. Es porque nos sentimos solos. Es la razón por la cual sufrimos. El pecado es la razón por la cual enfrentamos tristeza, enfermedad y muerte. El pecado nos esclaviza y nos aleja de Dios. Esto es mucho más que cometer crímenes. Es un problema muy dentro que nos ha convencido de que nosotros somos
los que deciden las cosas, que Dios no se meta. Ese es el pecado. Ese es el problema que Jesús vino a solucionar, a dar su vida para que este pecado perdiera el poder en nuestras vidas. Nosotros somos perdonados por fallar al blanco, porque Él sí le dio. Él cumplió la meta de vivir una vida perfecta. Por eso es que tanto lo necesitamos. Por eso es que nos enfocamos tanto en el sacrificio de Jesús en la cruz, porque es la solución al problema en nuestro interior.